¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a un programa más de Voces Terapéuticas, tu bienestar en voz alta. Hoy lunes 8 de abril, en un lunes bastante agitado, bastante propenso a hablar de la influencia de los astros en cómo nos portamos con las personas. Esperando que hayan tenido un día de eclipse bastante entretenido. Nos acompañan el día de hoy dos personas muy interesantes que nos van a hablar de los trastornos, pero voy a dejar esto por un poquito más adelante. Les saluda la psicóloga Monse García y me acompañan. ¿Qué tal? Soy Luis Alberto Villegas. Y Quetzal Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oigan, pues la verdad es que la propuesta que traen el día de hoy a mí me resulta bastante innovadora, porque pienso que la combinación de la salud mental con la proyección gráfica ofrece a las personas un acompañamiento bastante interesante, que justamente es el nombre de este proyecto del que hoy nos van a platicar. Así que voy a comenzar contigo, Ville. Cuéntame, ¿cómo es esto de ser artista visual? Bueno, pues yo estudié artes visuales en la UNAM precisamente porque siempre mi objetivo fue dedicarme a la historieta. Y al no haber una escuela de historieta aquí en el país, pues me fui a lo más cercano que pensé que podría ayudarme, que es la licenciatura en artes visuales. Entonces me egresé de aquella escuela, en aquel entonces la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño, ya le cambiaron el nombre, ya se Se pueden doctorar ahí, modernizaron. se modernizaron. Y pues llevo ejerciendo la creación de historietas desde hace poco más de 20 años. Y afortunadamente el año pasado salió una convocatoria que es del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que es el Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es una beca que apoya un proyecto artístico en diferentes modalidades por 3 años. En este caso, pues metí este proyecto que tiene que ver con la medicina gráfica, para hacer dos libros, ¿no? Uno que habla acerca de la depresión y otro acerca de la esquizofrenia. Y si se puede un tercero, que hable de la ansiedad, pues Nos lo nos lo aventamos. aventamos. Yo pienso que este tercero de la ansiedad va a tener mucho público interesado porque los números que nos ofrecen, las estadísticas hablan de que una gran parte de la población en México, si no es que tienen propiamente el diagnóstico, tienen rasgos que podríamos llamarle dentro de la ansiedad. Qué interesante que vienes desde esta, ¿cómo lo podríamos decir? Desde esta inspiración de la historieta. Ahora sí, entonces, cuéntame cómo inicia este proyecto de En Compañía. Bueno, pues yo tengo familiares que lamentablemente han sido tocados por estas enfermedades y pues estamos hablando de los años 80, ¿no? Si ahorita hay estigmas, si hay problemáticas para atender pues este tipo de padecimientos, pues en los 80 era todavía muchísimo peor. Ahora pues gracias a las redes sociales se ha abierto más el lenguaje y pues se ha eliminado un poquito el estigma, pero pues en los 80 era un desconocimiento total, llegar tarde pues como al diagnóstico, atenderse en lugares que no eran, y pues eso es algo que impactó fuertemente mi vida, ¿no? Es una como de las cosas que formaron quién soy, y siempre tuve esa idea de poder ayudar a otras personas que experimenten esta problemática, y creo que encontré en el cómic la herramienta este, ideal para hacerlo, ¿no? Entonces, pues por ahí va cómo surgió este proyecto. Oye, qué interesante suena, sobre todo porque la divulgación de la salud mental se ha revolucionado, ¿no? Con la inmediatez de las redes sociales y ha permitido que algunas situaciones que, por ejemplo, en los 80 se veían como bastante complejos o que no había tantos centros especializados, incluso denme chance de ser una palabra como un poco bizarro, ahora se ha normalizado. Y a mí Ujú. me parece que eso es una bocanada de aire muy fresco para las personas en general y también para las familias, para poder saber cómo acompañar a esa persona que amamos y que tiene algunos rasgos que necesitan ser entendidos, quizás desde otra mirada. Qué interesante ha sido este proyecto. Y bueno, cuéntame entonces, ¿cómo es que En Compañía se vuelve una herramienta útil para poder acompañar a las personas? Sí, justamente, bueno, las viñetas que vemos aquí en el fondo es parte del proceso creativo que estamos llevando. Este es del primer libro, que se va a llamar Más negro que blanco, que habla precisamente acerca de la depresión. Ok. Entonces, el libro no es biográfico, pero tampoco es ficción. ¿En qué sentido? Pues están desarrollando una serie de entrevistas con personas que han sido tocadas por la enfermedad, y a partir de eso, pues se está estructurando un guión y posteriormente la historieta, ¿no?
¿En qué sentido se puede ayudar? Bueno, pues es un libro de divulgación, como bien lo dices, Monse, donde vamos a hablar precisamente acerca de los estigmas, de los diagnósticos tardíos, de las problemáticas que se enfrentan, ¿no? Una de ellas es la desigualdad, porque al no tener acceso a los servicios de salud pertinentes sanitarios, pues muchas veces las familias quedan pues en una espiral de pobreza, la cual no pueden superarse, ¿no? Por generaciones se va heredando esta enfermedad, desgraciadamente, y pues eso pues va afectando, ¿no? No solo a las familias, sino, no solo al paciente, las familias, sino incluso o hemos dicho que hasta el tejido social, ¿no? Totalmente de acuerdo. México es un país lleno de violencia y pues tiene que ver también con una mala salud o una mala atención de la salud mental, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque pareciera entonces que la nueva ley general respecto a salud mental es muy inspiradora, es un poco tirada para adelante, pensando justamente en esto, ¿no? De reparar el gran impacto que tiene que las personas o los mexicanos tengan como estos rollos de salud mental, pero no nos alcanza todavía. Y entonces me parece muy interesante que las personas que están teniendo algunos síntomas se vean identificadas en otras historias reales. Creo que esto igual ayuda a normalizarlo. Entonces, entiendo, Kat, que tú te tocó colaborar en este proyecto haciendo las entrevistas. Así es, hablando de estigmas, yo tenía un estigma sobre el cómic, ¿no? No era algo a lo que yo le entrara hasta que conocí a Ville Ok, y me empezó a presentar un cómic del que no es el de Marvel o de DC, pero que tiene historias que te conectan y que justamente son una herramienta bien interesante para que las personas se sientan acompañadas, reconozcan síntomas, visibilicen, etcétera, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama Arrugas de Paco Roca, que habla sobre el Alzheimer, ¿no? Entonces, pues te permite como sensibilizarte con la población, o hay uno que yo comparto mucho con mis pacientes que se llama María, que es la historia de un papá que tiene una nena con diagnóstico de autismo, y es cómo vives el impacto y las expectativas. Entonces, cuando Vivía me plantea el proyecto, dije, sí, por supuesto, vamos a colaborar. Hay mucho que hacer porque, bueno, como terapeutas, pues nos tenemos que armar de un montón de herramientas para poder sensibilizar a los usuarios, pero también a las familias de los usuarios, que a veces llegan a ser, si bien pueden ser un parte factor de... de protección, también pueden ser de riesgo, ¿no? Cómo los estigmas de los familiares pueden repercutir en no asistir a terapia. El estigma de la psiquiatría, bueno, es terrible, terrible, terrible. Y bueno, pues a mí me tocó empezar a hacer la parte de investigación, diseñar las entrevistas y hacer las entrevistas. Ya culminamos con la fase del primer libro, que es el libro de depresión, y nos encontramos datos bien interesantes, ¿no? Cuéntanos. Más allá de cómo lo plantea los manuales, como estas diferencias de género, ¿no? Cómo viven la depresión los hombres, que eso fue algo interesante. No nos llegaban hombres. Tuvimos que hacer una convocatoria especial para hombres, buscar fundaciones, gracias Voz Pro Salud y gracias a FAPE por colaborar con nosotros, para que nos pudieran canalizar a usuarios que decidieran compartir su experiencia, ¿no? Y entonces resulta que claro que los hombres lo sufren un montón, claro que lloran escondidas, claro que lo manifiestan mucho a través de pues la agresividad, ¿no? De muchas conductas de riesgo, ¿no? Y las mujeres lo vivimos también de una forma diferente porque está un poquito, entre comillas, más normalizado que lo expresemos, pero que también es símbolo de debilidad, ¿no? Y encontramos que entre hombres y mujeres, ambos, pues también hay historias en la infancia donde había como factores de riesgo. Muchos decían, es que yo era raro, yo era rara, yo nunca sentía que podía como encajar. Cuando les preguntamos cuáles fueron tus primeros síntomas, dicen, pues es que muchos desde la infancia. O sea, encontramos historias, Monse, de personas que llevaban 30 años en depresión sin tratamiento y sin diagnóstico. 30 años, o sea, es terrible cómo puedes vivir, cómo el estigma que está alrededor de la enfermedad
hace que no acudas al especialista, aparte de que son costosos también, ¿no? Y de que no en todos los estados se pueden como acceder a estos servicios, eh, pues justamente vamos encontrando pues elementos que queremos compartir en estos libros, ¿no? Como para que nos sintamos que todos estamos pues en riesgo. El título de este libro de depresión es Más negro que blanco porque justamente fue la frase de una entrevistada. Para mí Órale. era vivir en blanco y negro, más negro que blanco, ¿no? Entonces, ellos nos están dando los diálogos para el guión y pues para compartir y que nos podamos sentir identificados y veamos que a lo mejor estamos en depresión y no nos habíamos dado cuenta. Me parece bien interesante varias ideas que están compartiendo, pero ahorita voy a compartirles. Quiero decirles que acá tenemos a Fa Pesquiso. Les Ah, están Ok, mandando qué muchas gusto. gracias, saludos. AFAPE. Gracias por sumarse y dicen muy orgullosos de trabajar con Quetzal y con Ville, ¿no? Entonces, gracias por hacer colaboración. Así entre todas y todos podemos generar justamente un ambiente o un clima social en donde esté naturalizado hablar de la depresión, incluso desde las infancias. Así Eso es, me así es. parece bien interesante, ¿no? Porque poder hablar entre adultos, lo voy a llamar como de esta manera, o con las familias, de desmitificar la posibilidad de que hay algunos síntomas que se pueden presentar desde la infancia y que si no existe un correcto acompañamiento, déjame usar malamente esta palabra correcto, un correcto acompañamiento, esa depresión puede tardarse hasta 30 años en ser diagnosticada, ¿no? Cuando una persona quizás puede tener mayores posibilidades o otras perspectivas distintas. Me hace recordar un poco el caso de una chava que atendí en terapia individual, que la canalicé con el psiquiatra desde la primera sesión y regresó como a los 5 meses para presumir, entre comillas, todos los logros. Y me dijo algo que inspira Padrísimo. mucho seguir haciendo esto, ¿no? Nunca había sentido este tipo de felicidad. Entonces, poder tener el conocimiento que la divulgación científica, porque esto es científico lo que están haciendo, ¿no? Eh, a través de un instrumento, una herramienta tan amable, incluso para las infancias como lo es el cómic, o incluso para poblaciones que, lo diré con respeto, ¿no? Que a lo mejor les da flojera leer un libro, o les da flojera leer una infografía, o les da flojera leer un panfleto. El cómic es muy amable, es de fácil lectura. Es democrático. Ujú. Ah, qué buena palabra, me la ganaste. No lo pudiste haber descrito mejor. Me parece bien interesante cómo podemos darle varias cosas, ¿no? Primero, hablar con amabilidad del tema, que es muy necesario en muchos espacios. Segundo, me parece brutalmente necesaria la visibilización de la salud mental entre hombres. Y además eso también es innovador porque lleva a los hombres a hablar con otros hombres de, oye, compa, si te sientes así, mira, chécate este material, ¿no? Igual y te puedes sentir diferente y quizás reducir el consumo de alcohol. Porque Ujú. como tú dices, los hace más propensos a tener situaciones de riesgo, como peleas en la calle o consumir alcohol o coca o alguna sustancia que ayude, ¿no? Y bueno, pues finalmente me parece que es una mirada bastante clara de lo que las personas necesitamos saber acerca de este tipo de cuestiones, como desde lo individual, si es que yo me siento identificada o identificado con eso, desde lo familiar, si alguien a quien yo amo está pasando por un proceso, quizá me pueda servir para saber qué hacer o qué acompañarle. Si no me atrevo a ir a psicoterapia familiar, bueno, pues el cómic es un buen aliado. Y tercero, para la sociedad, ¿no? Que las otras personas, que a lo mejor no tengo personas en mi familia, puedan notar que existen otras realidades distintas a las mías. Por acá también les manda Lili Ramírez, Quetzali te manda también saludos y Muchas está acá gracias. pendiente de lo que estamos haciendo. Oigan, pues qué interesante. Y cuéntenme entonces, ¿qué es lo que sigue para este proyecto? Ya tienen ahora Más negro que blanco, el segundo libro que quiero pensar es En compañía, y van por el tercero, ¿es así? Bueno, estamos en esta parte de terminar la investigación, las entrevistas con las personas con depresión. Ok. Es este libro Más negro que blanco, entonces voy a empezar a escribir el guión. De hecho, justamente hoy estuve como terminando de analizar estas entrevistas, Quetzal hizo ahí el vaciado de información, hizo la magia que a mí no se me da, que es ordenar las cosas. Entonces, una vez Es que es ordenada, terapeuta. exactamente, sí, no, yo no puedo con esas cosas.
pero una vez ya ordenada la información y vaciada, pues a partir de ahí ya estoy construyendo como ese guión, ¿no? Ya hice ahí por ahí unas fichas descriptivas de los personajes, el diseño visual, y estoy justo en la parte del guión para empezar a escribirlo. Y también quisiera comentar aquí una parte, ¿no? Una manera que tengo de trabajar, que se le aprendí con un equipo que trabajaba que se llama Ensamble Comics, es hacer de esto pues una herramienta pedagógica, ¿no? En el sentido de que viene la historieta, pero este libro va a incluir una segunda parte, ¿no? Que se va a llamar cápsulas de salud mental. ¿Y qué son las cápsulas de salud mental? Es como un hipertexto que va conectando, Capsulitas. sí, capsulitas, ¿no? Va a ir conectando con el cuerpo del libro y, por ejemplo, no sé si en algún momento se menciona un término que no sea como tan común, como, se me fue, ¿cómo se llama? El aplanamiento emocional. Distimia, o Distimia sea, o así. aprender a Ok, distinguir, te ¿no? vas a la segunda parte, ok, ¿qué es la distimia, no? O lo que decías del abuso de sustancias, ¿no? A lo mejor lo primero que se nos viene a la mente son las drogas, el alcohol, ¿no? Porque es como lo más común, pero hay quien también abusa de otras sustancias como puede ser el azúcar, ¿no? Que eso lo encontramos en Lo las encontramos, ¿no? entrevistas, Qué ¿no? Y entonces, interesante. y a lo mejor también por eso somos un país que tenemos tanta diabetes, ¿no? No es un problema tanto de la diabetes en sí, sino un problema de salud mental, no lo sé, o sea, me estoy aventurando a una idea que puede ser como errónea, pero pues a mí me suena, ¿no? Me hace sentido. Entonces, en esa sección, incluir como la bibliografía, incluir las organizaciones a las cuales puedes acudir, Eso los centros de valioso. salud, o sea, que no solo se quede en la historieta, ¿no? Sino también tener esa mini guía que sirva al lector para orientarse, ¿no? Y sí, efectivamente, como dices, ¿no? A lo mejor tenemos un familiar o a lo mejor no lo tenemos, pero en algún momento vamos a estar cerca de alguien, ¿no? Sí o sí. Sí o sí, ¿no? Que tenga ansiedad, que tenga depresión, que tenga esquizofrenia, que tenga algún otro tipo de trastorno, porque la realidad es que estas enfermedades son más comunes de lo que pensamos, nada más que precisamente ese es el problema, no se habla de ellas, ¿no? Fíjate, Monse, déjame como sumar, Dale. ahorita le terminas de decir que sigue, aparte Ah, de sí, sí, sí. que una de las preguntas a los usuarios de depresión, porque acabamos de terminar esa fase, es qué podemos hacer para acompañar a las personas con depresión. Ay, qué bonita Y dicen pregunta. cosas muy bonitas como la empatía. O sea, no hubo usuario que no hablara de la empatía, pero había muchas cosas como, pues que no nos juzguen, ¿no? Que tenemos derecho a existir, que no nos digan qué hacer, así nada más con que esté suficiente. O sea, ellos nos explican justo cómo les viene bien ser acompañados. Entonces, eso es lo que queremos plasmar, ¿no? No es cómo el otro supone que debe de apoyar al otro, sino desde el usuario, él sabe que le viene bien, o sea, él tiene sus herramientas, ¿no? Mm. Y justo poder apoyar en ese sentido. Entonces, ellos son los que están pues dictando el guión, ¿no? No es darles voz, es darles un espacio porque ellos tienen la voz, ¿no? Y en el de esquizofrenia, el segundo libro es la perspectiva desde la familia, no desde la persona que lo vive, Qué porque interesante también y qué necesario. es todo un tema el saber cómo acompañar, qué hacer, qué no hacer, qué sirve, los obstáculos, los estigmas, ¿no? Entonces, para que termines. Sí, entonces vamos a iniciar justamente con esta etapa de las entrevistas, entonces en lo que estoy desarrollando esta parte como creativa, ¿no? Del desarrollo de la historieta, que Quetzal empezará justamente a entrevistar a personas. Afortunadamente, pues ya por ahí AFAPE ya nos va a empezar a apoyar, pues, para conectar con gente, ¿no? Pero sí es difícil, ¿no? O sea, si con la depresión fue difícil encontrar testimonios, pues ahora con familiares con esquizofrenia es todavía más, ¿no? Entonces, Mm. por ahí si quien nos está escuchando le interesa, pues ya más adelante les hablaremos de la convocatoria que vamos a lanzar justamente en esta semana para que puedan integrarse y pues brindarnos ese testimonio que es muy valioso, ¿no? Porque así como yo lo viví, pues a lo mejor otra persona, su experiencia fue muy distinta, ¿no? Pudo haber sido más dura o mucho más, vamos a decir, más exitosa, ¿no? En el término de que a lo mejor encontró una atención más pronta o pudo haber tenido más herramientas o menos, no lo sé, ¿no? Son enfermedades muy complicadas, ¿no? Y una de las complicaciones es que el paciente, pues, por lo regular no acepta la enfermedad, ¿no? Y eso es parte del paquete, ¿no? Que hay que
que también romper, ¿no? Y pues yo creo que también tiene que ver con el estigma, ¿no? Ujú. Estoy pensando que esta idea de las cápsulas, voy a regresarme un poquito a esta idea de las Sí, cápsulas, como una herramienta pedagógica para salud mental preventiva, me parece súper poderoso porque nace desde la vivencia de las personas que lo viven todos los días y de qué necesitan o cómo ser tratados, pero se vincula, ¿no? Con algún tipo de palabra que a lo mejor les ayude o les acerque a recibir un diagnóstico oportuno. Que justamente es esto que tú dices, ¿no? Ville, asegurar que las personas que tienen algunos rasgos reciban la atención oportuna lo más rápido posible para que tengan esperanza de vida distinta, ¿no? Eso me parece bien interesante. Y esto que dices, Quetzali, respecto a que cómo el feeling de el contenido del cómic nace de las entrevistas. Así es. Interesante cómo le llamas que no le ponen voz, sino que le dan un espacio. Me haces pensar, ¿no? No sé, a lo mejor es un poco alejada esta idea, pero las ventajas de ya no ser invisible, ¿no? Las ventajas de ser visible, las ventajas de que se hable en voz alta de este tipo de cuestiones sin que esto esté, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Mal visto, ¿no? De alguna manera, que la sociedad tengamos una manera mucho más amable, porque además, qué interesante esto que ustedes nos dejan ahí en el tintero para seguir reflexionando, que si no conocemos a alguien que ya ha pasado por un proceso de esto, es muy probable que lo conozcamos. Seguro. Si no es que tú lo estás viviendo, ¿no? Y no te has dado cuenta. Qué interesante. Me parece una ventana muy reflexiva. Y bueno, entonces cuéntenme. Ah, bueno, espérense, no. Voy a leer algunos comentarios que tenemos aquí. Te mandan, Quetzali, te trajiste toda la porra. Gracias. Saludos, doctora Quetzali de Beto y Leti. La psicóloga Angélica dice, muy creativa esta onda, bastante diría yo, es incluso innovadora, acercar salud mental a través de este cómic. A Fape Esquizo otra vez, ojalá y puedan leer el trabajo de Ville, te recomiendan, Ville, también tú traes Ah, porra. muchas gracias, gracias. Y luego Leda Victoria dice, Ville Quetzal saludos, qué estupendo trabajo están haciendo, muy creativo. Es necesario que nos acerquemos a este tipo de temas despojándonos de los prejuicios y hacerlo de una manera empática. Los admiro. Gracias. Gracias, Leda. Y sigo con los comentarios, siguen cayendo. Muchas felicidades, maestra Quetzali. Ya quiero tener ese cómic en mis manos, qué interesante. Nosotros Piedad también. Peredo. Debe ser una experiencia muy grata, ¿no? Trabajar tanto en un proyecto y poder tenerlo culminado en las manos, ya en papel, ¿no? Los colores, incluso el olor estoy pensando. Ah, es buenísimo, es adictivo. Ah, sí, sí lo creo, debe ser bien interesante. Luego tenemos a Fernanda JC. Es un orgullo conocer a personas tan inteligentes como ustedes que nos enseñan a distinguir y saber cómo tratar enfermedades mentales y normalizarlas para poder mejorar. Y muchos likes y muchos corazones. Me gusta mucho esta palabra de normalizarlas, ¿no? Eso hace que las personas tengamos relaciones más amables entre nosotras, más empáticas, en donde quepan todas estas divergencias, estas maneras distintas en que las personas funcionamos. Y bueno, ahora sí, cuéntenme la convocatoria. Bueno, pues es una convocatoria que está dirigida justamente a familiares de pacientes que tengan este trastorno que es la esquizofrenia, para que nos puedan compartir su testimonio, ¿no? Desde cómo han recibido el diagnóstico de su familiar, cómo han sido atendidos sus familiares, qué herramientas han tenido para afrontarlas o si no han tenido esas herramientas, qué es lo que les ha hecho falta, no para poder hacer frente a una enfermedad como esta. Y pues también pues poner ahí ya, visibilizar, ¿no? Pues que nos faltan psiquiatras, que nos faltan especialistas en la salud mental, nos faltan espacios donde puedan ser tratados los pacientes y no solo los pacientes, también sus familias, ¿no? Porque estas enfermedades salen del paciente, impactan a todos. De hecho, parte el decálogo de la medicina gráfica que hace el doctor Ian Williams, que es el primero que empieza a nombrar como este género de la historieta así, es justo eso, ¿no? Aminorar los impactos en la familia, ¿no? Porque muchas veces en una consulta que es de máximo una hora, haciendo referencia a la salud en general, ¿no? No se toma en cuenta como esta atención integral, ¿no? Donde pues no se considera que el paciente es parte de un núcleo, de una familia, ¿no? Y cómo la enfermedad puede afectar a la familia, ¿no? E insisto,
cómo eso también puede afectar a la sociedad, ¿no? Entonces, una atención más humana, más pertinente, ¿no? O sea, para empezar que nos atiendan, ¿no? Pero luego Sí. también que haya una atención humana, ¿no? Pues puede cambiar incluso, este, pues la sociedad que tenemos, ¿no? Porque finalmente los temas de salud sí nos impactan. Bien cañón. Decía un usuario del libro de depresión, me pareció bien interesante, cuando le pregunté qué podemos hacer desde la sociedad, decía informarnos y capacitarnos, ¿no? Porque aunque no vivamos con estos temas, creo que no sé, te lo platiqué, decía, los sindicatos tienen que saber dónde canalizar a sus empleados, ¿no? Tienen que tener como estas herramientas, tienen que tener recursos de primeros auxilios emocionales, los orientadores vocacionales, porque ni siquiera saben a dónde canalizar. Entonces, es muy bonito cómo los mismos entrevistados nos dan soluciones también. Muy Que, le- concretas. sí, y que ¿qué les ha funcionado? ¿Y qué no les ha funcionado también, no? Porque también hay psicólogos que no éticos o que se tardan eternidades en canalizar. También hay el chamán que les hizo la limpia y los estafó. O sea, qué está funcionando y qué no está funcionando. Y son los entrevistados los que nos están dando esas ideas, esa información. Entonces, bueno, la convocatoria es justamente, te la vamos a mandar, Monse, Gracias. que nos puedan escribir vía correo electrónico o vía WhatsApp. Les mandamos los datos concretos para participar en estas entrevistas. Son bajo confidencialidad de datos. Es una entrevista vía Zoom. Se hace la videograbación para que podamos recabar como esta información y pues lo que les ofrecemos es el reconocimiento, salir dentro del libro de manera anónima o con su nombre, como ellos se sientan cómodos, y pues poder entregarles un ejemplar de este libro. El de depresión, confiamos en que salga, ya esté presentándose el próximo año, Ajá. y el de esquizofrenia hasta el siguiente, o sea, 16. 2026. Ahí me perdí. Ahí es Poquito. bien. 2026, porque este es un proyecto a desarrollarse en 3 años. Oye, pero a ver, entonces, déjame ver. La convocatoria es que las familias platiquen contigo, una terapeuta especializada, acerca de cómo ha sido esta vivencia, con la intención de que esa vivencia tan valiosa les sea de Claro, utilidad a otras familias así es, para que el diagnóstico no se vuelva el centro de la dinámica familiar. es correcto, totalmente. Eso ya me parece terapéutico. Incluso el hecho de que las familias puedan conversar entre ellas de los significados que tiene ese ajuste en la vida de las personas de manera individual, me parece bien interesante. Y también me parece, Ville dice mucho esta reflexión de cómo va del individuo a la sociedad, pero yo pienso que a lo mejor también de la familia al individuo, ¿no? De la Claro, familia a la persona que tiene el diagnóstico, porque a veces, bueno, ya lo decíamos un poquito fuera del aire, que a veces las familias requieren una aceitadita, un ajuste pequeñito para que se vuelvan también un factor de protección con el individuo. Entonces, si alguien de las personas que nos escuchan están interesadas, ya en poco tiempo, que nos va a hacer llegar la convocatoria y con todos los datos necesarios para que les regalen sus experiencias y las puedan volver oro molido para toda la sociedad. Oigan, pero a ver, tengo una duda. ¿Este libro va a estar a la venta el año que entra? Sí, sí. Interesante. Sí, de hecho, bueno, parte también de la retribución, porque finalmente esto está siendo apoyado por el Estado, Que, este va, va, dinero va a bien ser invertido. sí, pues va a ser ok, gracias. Va a ser donación a organizaciones como AFAPE, a Voz por Salud, a Psicoterapia 11 igual, si Gracias. quieren que les hagamos llegar algunos libros también, y algunas bibliotecas, ¿no? Por ahí, escuelas, escuelas, ajá. ¿no? O sea, donde el material pueda ser de consulta, ¿no? Ujú. Pero también va a estar a la venta. Es que me parece que es muy valioso que este material esté al alcance de las personas. Tú dijiste hace rato que era una palabra bien linda, democrático, ¿no? En las bibliotecas sería un lugar idóneo en las escuelas,
pero creo que también para otra población que esté en sus posibilidades tener acceso a este tipo de literatura sería muy interesante. Muy bien. Oigan, les quiero decir que hoy trajeron porra bien cañón. Déjenme seguir acá los comentarios que tenemos. A ver, ¿a dónde voy? Aquí, con Alejandra Flores, igual, saludos para Quetzali. Mónica Gracias. Martínez, muchas felicidades, terapeuta Quetzali, de Yamilé y de Ivette. Mandan Ay, saludos. muchas gracias, Ani Yami. Paredes dice, se debería volver una responsabilidad social. Muchas felicidades por su trabajo. Yo creo Gracias, que Ani. si lo viéramos desde esta perspectiva que Ani nos comparte, tienen una causa social bien bonita. Creo que va a traer frutos, frutos muy, muy nobles. Dice, AFAPE da apoyo a familiares y pacientes con esquizofrenia. Sí, Así es. Perdón, nos acercamos justamente a FAPE, que es una asociación que tiene más de 30 años atendiendo a pacientes Y y familiares. familiares con esquizofrenia y da talleres y bueno, hace como todo este acompañamiento y pues qué mejor que estas asociaciones justamente pues se tejen esos vínculos, pero especializados. especializados, ¿no? Con esta población en específico, están haciendo investigación también y bueno, pues creo que lo que hemos descubierto es que hay muchos frentes desde los cuales trabajar, ¿no? Villa y yo creemos en la construcción o reconstrucción del tejido social y cada uno desde las aristas, ustedes con con este Charlas. programa, con esta charla, pues claro que también nutren y dan pistas y dan brújula, ¿no? Entonces creo que todo, bueno, creemos, ¿no? Que todos podemos aportar nuestro de granito de arena y este es el que nosotros elegimos trabajar. Yo le diría, de veras que en serio, la admiración que tienen acá y la porra que traen no es en vano, porque es muy noble esta chamba que se están haciendo. Efectivamente, aquí Edgar Iñiguez le contesta que AFAPE brinda esta atención especializada. Luego tenemos un comentario de Diane Castillo, felicidades Quetzali, ¿no? Acá Gracias, Diane. a echar porras. Y bueno, más gracias. Y dice algo muy interesante Edgar Iñiguez. Dice, los diálogos con las familias de personas diagnosticadas con esquizofrenia reducen el estigma por asociación y promueven una atención más ética. ¡Ay, qué valioso comentario! O sea que si las familias comienzan a hablar de estos temas, muy seguramente vamos a ir contagiando a otras personas de la importancia de no tener este estigma por asociación. Muchas gracias, Edgar, por compartir tu comentario. Y bueno, Alice Trejo con saludos, doctora Quetzal. Muchas gracias. Vale, dúo dinámico, díganme cómo cerramos. Bueno, de hecho, perdón, antes Dale, ahí me dale. gustaría compartir algo. Justo ayer tuvimos la fortuna de conocer a Sergio, a Rafael y a Edgar, que son de AFAPE, Ujú. y Edgar nos compartía algo que se me hizo pues brutal y tristísimo y que es cierto, ¿no? Decía que también parte del impacto que hay de la enfermedad de la esquizofrenia precisamente en los familiares es que muchas veces sucede la pérdida de la identidad, ¿no? Entonces, si Doña Lupe era Doña Lupe, deja de ser Doña Lupe para pasar a ser la mamá del loquito, ¿no? O de la persona con esquizofrenia. Entonces, pues eso también se me hace brutal, ¿no? O sea, y ahí se ve precisamente pues esto, cómo impacta en la familia, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí, sí es necesario, muy necesario, desde este y otros frentes. Y vuelvo a pensar cómo el trabajo colaborativo y lo que tú dices que diferentes aristas sumamos, ¿no? Para tener una sociedad más salud, con más salud mental. Y me Así, parece así es. muy valioso cómo incluso el recurso del Fondo de Cultura y las Artes viene a impactar de esta manera, ¿no? Que era un poco lo que nos decías, Guille, cuando iniciamos la sesión, o bueno, la charla el día de hoy, decías la importancia de que las artes se vuelvan al servicio de lo que se necesita. Sí, sí, y de eso, bueno, Ian Williams también habla de eso, ¿no? Que muchas veces se ve la medicina por un lado y las artes por otro, y en realidad no tienen por qué estar separadas, no tienen por qué estar peleadas, ¿no? Al contrario, y también es un problema con el arte, ¿no? Antes arte, religión, ciencias, iba todo como en paquete, y en algún momento, la ilustración y todo fue como desmembrándolo y haciendo que cada quien fuera como por su parte, y desarticulando precisamente, pues, estos procesos, ¿no? De comunidad. Este, y pues es necesario retomar, ¿no? Esas dinámicas, esos diálogos entre, pues sí, entre profesionales de diferentes campos.
Me parece bien interesante entonces este concepto de medicina gráfica, que lo dijiste muy claro, ¿no? La medicina gráfica junta la salud o la medicina con el arte, que es lo que están haciendo. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cerramos? Pues invitarlos a participar en esta convocatoria. En este caso en específico, son personas que que conozcan o que sean familiares de una persona con esquizofrenia. Esquizofrenia. Ujú. Al ratito terminando Claro. la sesión, te mando la convocatoria. Pero me quedo con esto que decías, hay que dialogar, ¿no? Hay que compartir, hay que dialogar. Y he descubierto como terapeuta, pero también como ya ahora sí lectora de cómics, que es un medio democrático en el cual se pueden establecer muchos diálogos. Claro, la señora Lupita puede verse reflejada y puede dialogar con la mirada de alguien más, ¿no? Y nos podemos empezar a cuestionar a partir de los personajes, que no son otra cosa que personas que también están viviendo, sufriendo, atravesando estos diagnósticos. Entonces, pues muchísimas gracias a Psicoterapia 11 por este espacio y pues esperemos que se puedan animar a participar. Y si no a las presentaciones, seguramente sí o sí en la Feria del Libro de la Ciudad de México, Ujú. sí o sí en la FIL de Guadalajara, también estamos en la de Pachuca, ¿no? Ah, pues los vamos a ver por acá en agosto. Los Claro, vamos a ir a ajá, visitar. vale. Y a lo Entonces, mejor pues, hasta hacemos otro vivo y nos cuentan cómo va el proyecto en agosto. claro que ¿Cómo ven? sí. Me encantaría. Y ya a lo mejor Sí, hasta estamos juntos en el mismo espacio y Ah, hacemos esta perfecto. misma charla. Sí, claro. Vale. y pues igual si les interesó el proyecto, por ahí pueden seguir la página Barroco Comics, está en Instagram, en Facebook y recientemente le entré al TikTok porque pues ya que, pero pero pues por ahí también podemos establecer medios de comunicación y pueden enterarse como los avances del proyecto. Así que todos corran a seguir a Barroco Comics, ¿no? Que ya están etiquetados justamente en la publicación anterior, y si Ah, no, ahorita justo. lo edito para que estén Sí, ya está. etiquetados. Y ya voy a cerrar con estos últimos comentarios. Mar Ingalls, saludo, Quetzal y Luis Alberto, excelentes personas y Ah, profesionales. Mi Muchas admiración gracias, para Marres. ustedes. Y Edgar Iñiguez, cuando el conocimiento sobre estos fenómenos se queda solo en artículos que leen 4 personas en el mundo, o los psiquiatras en sus computadoras carísimas, estamos contribuyendo a la sociopatología de las condiciones psiquiátricas. Celebro estos proyectos tan democráticos. Qué linda palabra. Pues muchísimas gracias por gracias. acompañarnos, Ville, Quetzali. Gracias a las Gracias a ti, personas Monse. por el placer de su compañía. Hasta pronto. Bonita noche. Gracias, buenas noches. Bye. Bye.